presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel, al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el chavismo. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Como presidente de Colombia siempre he dicho lo que tengo que decir frente a la dictadura de Venezuela sin subterfugios. Fin de la usurpación. Que tengamos un gobierno de transición con representación amplia. Por eso no se puede hablar de un lado o del otro, no, tienen que estar todos. Tiene que haber una convocatoria de elecciones y un plan de reconstrucción. Lo que ellos llaman Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasó? Que no nombra ahí ningún poder, que ya ni siquiera la reúnen, no la reconocen, ni ellos mismos, saben que no tienen ningún tipo de valor político. Tremendo bandido, tremendo criminal que Estados Unidos eligió para ser el jefe de la oposición venezolana. ¡Qué vergüenza, señores y señoras decentes de la oposición, que han sido defraudados, engañados y estafados por esta reina llamada la Reina del Sur, señor Juan Guaidó. Atención, el oficialismo en Venezuela escogió su propia CNE y saltó a la Asamblea Nacional. La oposición está disgustada por la maniobra y aseguran que el nuevo CNE es falso y no van a tener el apoyo internacional. Atención, fue capturado Alex Saab, colombiano, en África y es señalado por la Interpol de ser la mano derecha de los negocios de Nicolás en Venezuela y a nivel internacional. Alex Saab y su defensa están detrás de su deportación hacia Colombia. La oposición en Venezuela celebra la captura de la mano derecha de Nicolás. Lo último en Colombia, se prepara ley inversa de hipoteca y ha causado enojo en muchos de la tercera edad en el país. Aquí les contamos de qué se trata. Mujer asegura que ha concebido hijos con seres de otro planeta. Ya les contamos la historia. Váyase hasta el final del video y los ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden los likes y suscribirse a nuestro canal. Bueno, llegamos cargados de noticias, muchísima atención porque el gobierno de Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia designó este viernes a Indira Mayra Alfonso Izaguirre como la nueva rectora principal y presidenta del Consejo Nacional Electoral. Acataré y acataremos todas las decisiones del nuevo Consejo Nacional Electoral, el quinto poder de Venezuela, el poder electoral, todas sus decisiones, todos sus llamamientos. Y desde ya le doy la orden al ministro Vladimir Padrino López para que vaya preparando el Plan República, sea un Plan República perfecto, a la altura del proceso de renovación y de construcción de una nueva Asamblea Nacional con el voto del pueblo. El voto del pueblo, el soberano. Asimismo, Rafael Simón Jiménez Meleán fue designado como rector principal y vicepresidente del CNE, Tania de Ameliot Cardet como rectora principal, Gladys María Gutiérrez Alvarado como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra como rector principal de acuerdo al comunicado oficial. Los rectores del CNE son quienes deben de velar por la transparencia en las elecciones y con esta acción del gobierno de Nicolás dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, hecho que ha causado enojo en la oposición y esto cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso. Yo le digo a los venezolanos, ustedes quieren una nueva Asamblea Nacional, una nueva Asamblea renovada, tanto en sus diputados como diputadas, como en su agenda de trabajo. Quieren una Asamblea Nacional nueva, que permita hacer grandes cambios en el país, que permita colaborar en toda esta batalla de la recuperación económica. Pero ¿quiénes son estos nuevos miembros del CNE designados por el Tribunal de Nicolás? La TSJ había declarado la semana pasada que la Asamblea Nacional incurrió en omisión en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que dejaba a la mayoría opositora fuera del proceso de selección de las nuevas autoridades de este organismo. Indira Alfonso, la nueva presidenta del CNE, fue en 2014 magistrada de la Sala
abogada electoral del Tribunal Supremo de Justicia y en 2017 se convirtió en la primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Un año después fue sancionada por el gobierno canadiense. Pero mucha atención, Venezuela, atención. Hay revuelo total e indisposición del gobierno de Nicolás por la posición que ha tomado la Asamblea Nacional que lidera el presidente interino Juan Guaidó en pleno de oponerse, y esto en respuesta al haberlos dejado por fuera de la elección del CNE. ¿Queremos un árbitro independiente? Sí. ¿Queremos elecciones? Sí. ¿Queremos elecciones presidenciales? Sí. ¿Queremos condiciones? Sí. ¿Queremos que se vaya Maduro? Inmediatamente, claro. Ahora, todo esto se construye. ¿Qué pasó que no nombra ahí ningún poder, que ya ni siquiera la reúnen, no la reconocen, ni ellos mismos saben que no tienen ningún tipo de valor político? Mucha atención, porque Juan Guaidó y la Asamblea Nacional se han puesto de acuerdo para oponerse a cualquier tratado o relación de Venezuela con Medio Oriente. Así es como lo están escuchando, señoras y señores. La Asamblea Nacional de Venezuela le ha dado una lección a Nicolás Maduro de mando, y se trata de la prohibición de la alianza de Nicolás con Rohani. Escuchen muy bien. Eso es innegable. Y haciendo referencia a esa España del 76, ese factor de la unidad es central, no enfrascarnos en un falso dilema. Donald Trump está presionando muy fuerte a la oposición para acercar mucho más a Nicolás. Ahora el gobierno de los Estados Unidos podrá actuar con más libertad para actuar en contra de Nicolás, y se trata de la resolución 2231, esta resolución de la ONU donde prohíbe cualquier relación de Venezuela con Medio Oriente. Además, Juan Guaidó denunció el apoyo de Rohani a militares en Venezuela. El gobierno de Guaidó rechaza enfáticamente esta alianza para no permitir que el país persa apoye a grupos al márgenes de la ley. Esta resolución constituye una infracción y flagrancia al salto de los principios constitucionales en Venezuela y el apoyo de más de 60 países que en este momento le están prestando al presidente interino Juan Guaidó. La mayoría de la asamblea reconoce y apoya a Juan Guaidó en esta iniciativa, y este es el órgano que aprobó esta resolución. El gobierno de Norteamérica estaría a disposición, escuchen bien, de entrar, decomisar todo lo que venga en los barcos directamente desde Oriente Medio, que llegue desde el estrecho de Hormuz, y que constituye como una falta a la soberanía de Venezuela. Abriría la puerta a Estados Unidos, el señor Guaidó, para que Norteamérica ingrese a suelo bolivariano a través de la ONU para detener cualquier ayuda de Rohani hacia el gobierno de Nicolás. De otra parte, muchísima atención, que el gobierno de Donald Trump, según Jane Story, está negociando con los chavistas para que entreguen a Nicolás, que están negociando la captura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su gobierno mantiene contactos con el chavismo a muy alto nivel, al ser preguntado por las informaciones sobre un diálogo entre la Casa Blanca y el chavismo. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Están todas las opciones, dijo Estados Unidos, para que la democracia vuelva a Venezuela. Así lo han dicho fuentes directamente desde la Casa Blanca, y Jane Story también lo ha publicado, pero le preocupa mucho los avances de las conversaciones ante la llegada de la ayuda del país persa, y por eso están presionando bastante fuerte para que la transición llegue a buen término y que no tenga que ser por la fuerza. Por eso los Estados Unidos tienen prisa para que todo cambie en Venezuela. Aparentemente desde la Casa Blanca y en secreto están negociando con Nicolás en Venezuela, quien forma parte de la presión y las sanciones al país caribeño por sus maniobras ilegales, según fuentes desde la Casa Blanca, y él podría ser capturado en cualquier momento. Y extraoficialmente se ha dicho que hay una misión especial por parte de las fuerzas SFAF, las fuerzas élite que están en Colombia, y que podrían adelantar una misión encubierta para dar con su captura en el país de Venezuela. Fuentes en el anonimato directamente desde la Casa Blanca, mucha atención, han dicho que el gobierno de los Estados Unidos están haciendo lo posible para que la transición sea pacífica, y por eso el presidente Donald Trump está buscando que las fuerzas del orden en Venezuela tomen acción. El padrino López, Ceballos y todas las fuerzas de Venezuela tomen acción en base a las propuestas de las autoridades de los Estados Unidos, y en el caso de aceptar la negociación, aceptarían que saliera Nicolás del país y que pidiera asilo en otro país, pero no garantizarían a nivel judicial que desaparezcan los cargos por los cuales lo imputan las autoridades de los Estados Unidos. Y atención a esta noticia, está confirmado porque las autoridades de los Estados Unidos hoy han confirmado que se trata de la captura, y esto es un golpe bastante fuerte, y esto es algo bastante fuerte para el gobierno de Nicolás. La captura del colombiano Alex Saab en territorio de África, según el portavoz del gobierno americano, Nicole Navarro,
Navas, el colombiano ya tenía el reporte de la circular de la Interpol, fue detenido específicamente en Cabo Verde y a Alex Saff lo vinculan con lavado de activos y ser parte de la red que maneja los negocios de Nicolás a nivel internacional. La detención se produjo el viernes a las 6:30 de la tarde, hora en África. Esto sería una captura importante para el gobierno de los Estados Unidos, como la presión que está ejerciendo para Venezuela, teniendo en cuenta que desde hace mucho rato viene pisándole los talones a Nicolás para debilitar su economía y la economía de todos los que están en el entorno del presidente de Venezuela. Saff se habría convertido en piedra angular de los negocios de corrupción y fortunas ocultas de quienes están al lado del presidente de Venezuela. Además, la defensa de Saff, según fuentes internacionales, y estaría buscando la deportación a Venezuela o a Colombia. Lo que sí está confirmado es que el fiscal Michael Nadler gestiona su extradición y frena una posible expulsión para Venezuela, y en esta tarea lo están apoyando el FBI, la DEA y el Homeland Security. Según el diario El Tiempo, no se descarta que Alex Saff, mucha atención, sea enviado a Colombia, su lugar de nacimiento, donde no hay orden de captura, pero sí hay un proceso por el lavado de dinero, según Infobae. Según El Tiempo, mucha atención, el expediente derivó de la extinción de dominio de varias propiedades, entre ellas una lujosa mansión en Barranquilla, avaluada en 27.000 millones de pesos. Alex Saff apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Nicolás. Fiscales federales en Miami lo acusan a él y a un socio comercial el año pasado de lavar dinero relacionado con supuestos esquemas de sobornos para construir viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se han materializado. Por separado, habría sido sancionado por el gobierno del presidente Donald Trump por supuestamente, atención, utilizar una red de compañías fantasmas en todo el mundo: Panamá, Colombia, estaría México, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, para ocultar enormes ganancias de los contratos sin licitación obtenidos a través de sobornos para la compra de alimentos a precios sumamente altos. El comisionado especial de seguridad de inteligencia del gobierno interino de Venezuela, precedido por Juan Guaidó, estamos hablando de Iván Simonovic, se refirió al arresto del empresario Alex Saff, señalado como ser la mano derecha del presidente venezolano Nicolás, y dice lo siguiente: con la detección de Alex Saff queda claro que los organismos de inteligencia están siendo efectivos. Comenzó su mensaje a través de Twitter: en el radar están dentro y fuera de Venezuela socios y amigos de quienes hacen vida criminal con el presidente Nicolás. El alcance es infinito, agregó. El empresario colombiano Alex Naim Saff Morán, señalado por la justicia de los Estados Unidos de ser una de la mano derecha de Maduro, fue detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde, según fuentes conocedoras de la operación al diario El Tiempo. La detención, mucha atención, la fecha exacta no se ha concretado, pero ocurrió después de que su avión de carácter privado, pero con identificación venezolana, fuera aprendido nada más aterrizar para repostar combustible mientras cubría una ruta de Rusia a Irán, según la información que baraja El Tiempo y que fue corroborada por el medio en el entorno del empresario. El detenido es un agente financiero colombiano al que Estados Unidos acusa de ser uno de los hombres más poderosos de Nicolás. El pasado mes de mayo se habría dado a conocer que Saff había sido designado por Nicolás, el venezolano, para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. Saff ayudó a negociar el acuerdo entre Irán con el ministro de petróleo venezolano Tarek El Aissami, según información del diario Bloomberg de los Estados Unidos. Fuentes próximas a otros cargos previos del empresario dicen que fue el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía a través del envío de $900 millones en oro en el 2018. En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Oriente Medio, incumpliendo así el régimen de sanciones. Hace apenas 3 días, la Fiscalía colombiana confiscó a Saff bienes por valor de $10 millones tras acusarlo de realizar exportaciones e importaciones ficticias a través de varias compañías, entre ellas textileras, Chatex, para lavar millones de dólares de activos. De ascendencia libanesa, el empresario está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited, que está acusada de vender a el gobierno de Nicolás alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes. Con los gubernamentales comités locales de abastecimiento y producción, el colombiano y 3 hijos de Nicolás habrían acumulado cientos de millones de dólares, según dijo un funcionario del gobierno estadounidense en julio del año pasado. De igual forma, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó en julio del año pasado cargos contra Alex Saff y su mano derecha Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta $350 millones que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. El organismo alega que en noviembre del 2011 y septiembre del 2015, Saff y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y
transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la cual Washington tiene jurisdicción en el caso. Vamos con más noticias de Venezuela. Mucha atención porque el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó en la noche del viernes la avanzada del gobierno de Nicolás sobre el Colegio Nacional Electoral. En concreto, mucha atención a la noticia, la designación de sus propias autoridades leales a el gobierno al frente del órgano cuando la potestad le correspondía a la Asamblea Nacional. En la publicación de su cuenta en Twitter, el mandatario interino, que es reconocido por más de 60 países, expresó lo siguiente: solo el Comité de Postulaciones y la Asamblea Nacional designan el CNE. No renunciaremos a nuestro derecho. Si el gobierno de Nicolás quiere seguir cayendo en sus mentiras, que se lance por su barranco. Tienen el juego trancado y ya les empezaron a colgar los teléfonos. Que nadie caiga en distracciones. Y también agregó Juan Guaidó: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Obstaculizan la posibilidad de soluciones, arremeten contra las condiciones para salir de la crisis. Recuerden, rebelarse a las injusticias en nuestro derecho y seguimos trabajando y punto. La postura de Guaidó fue respaldada por los partidos de la Asamblea Nacional que forman mayoría y reconocen a Guaidó como mandatario, entre los que cuentan Acción Democrática, Primero Justicia, Encuentro Ciudadano, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, al que pertenecía Guaidó. Todos reafirmaron a su vez que desconocerán cualquier resultado electoral emitido por el órgano. El presidente interino, por su parte, manifestó su apoyo a ellos replicando las declaraciones en su cuenta de Twitter, y lo mismo hizo el Centro de Comunicación Nacional, el organismo de prensa del gobierno. Desde Voluntad Popular rechazamos categóricamente la acción de la TSJ ilegítimo de Nicolás, que designa de manera inconstitucional a nuevos rectores del CNE. Jamás convalidaremos un fraude electoral, indicó el partido en una publicación en la misma red social. Además agregaron que quienes participan y colaboran con la farsa que pretende montar el gobierno de Nicolás están promoviendo y siendo cómplices del sistemático salto de los derechos constitucionales a los venezolanos que eligieron en 2015 a la legítima CNE. Por su parte, el secretario general de Acción Democrática, estamos hablando de Henry Ramos Salud, remarcó que el partido político no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE y Rito designado en lo que fue la escogencia del CNE la noche anterior. La Asamblea Nacional Legítima internacionalmente reconocida, presidida por el presidente Guaidó, es el único organismo competente para designar el CNE. En paralelo y en contexto, el diputado de Primero Justicia y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró: si desconocemos esta farsa del TSJ, desconocemos lo que produzcan, no le digamos eso al CNE. Es un parapeto electoral de la dictadura y los que allí estén y quienes la propusieron asuman consecuencias de sus actos. Los venezolanos exigimos al mundo votar en libertad. Por su parte, mucha atención, Delsa Solórzano, fundadora del Encuentro Ciudadano y vicepresidente del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios, calificó a los miembros del TSJ designados por el gobierno como usurpadores y en consecuencia indicó: no pueden designar a ningún CNE, llamemos a las cosas por su nombre. Solo la Asamblea Nacional puede designar CNE. Encuentro Ciudadano no participará en ningún fraude electoral. Por un Nuevo Tiempo se expresó con Manuel Rosales, su fundador: la decisión del Tribunal Supremo de Justicia es un duro golpe a la Constitución al desconocer y obstruir la ruta escolar, la ruta electoral y democrática trazada por el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional, único órgano con poder absoluto para elegir el poder electoral. La noche del viernes, la TSJ chavista designó a Indira Mayra Izaguirre como nueva rectora del organismo. Mucha atención, la sentencia fue emitida pocos días después de que el régimen y el gobierno interino lograron un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud administre fondos de Venezuela que están congelados en el exterior para hacer frente al COVID-19, que advierte con generar graves estragos en la nación. Pero con esto prácticamente la distancia que había entre el gobierno y la oposición pues se va esfumando. Esperaremos más posiciones en torno a este tema en Venezuela. Mucha atención porque en Colombia se está preparando lo que es la hipoteca inversa y esto ha causado una gran incomodidad, especialmente en las personas de la tercera edad. De acuerdo con el Ministerio de la Vivienda, cualquier colombiano mayor de 65 años y dueño de una vivienda podría acudir a la hipoteca inversa, no importa si está o no pensionada. Pero hoy queremos destacar un atributo adicional que tiene la vivienda, y es esa capacidad de convertirse en una fuente de ingreso complementario en la tercera edad.
el gobierno nacional lanzó una nueva alternativa de ingresos para los colombianos mayores de 65 años en adelante que estén pensionados o no, pero que alcanzaron a comprar una vivienda. Una pareja o un colombiano mayor de 65 años que esté en esta condición de pobreza oculta, con una vivienda pero sin ingresos mensuales para cubrir los gastos fijos, tiene hoy en la práctica solo dos alternativas: o vende su vivienda y se va a vivir al arriendo, corriendo además un gran riesgo, quedando desprotegido, teniendo que administrar esos recursos, o hipoteca su casa, lo cual soluciona un problema en el corto plazo, pero le pone una presión adicional al gasto mensual que deben hacer. ¿Cuál es la idea del gobierno? Y ustedes sacarán sus propias conclusiones y nos dejan los comentarios en la parte de la cajita de respuestas. Muchas gracias de antemano a ustedes. La idea del gobierno es que se convierta la vivienda en un mecanismo adicional de aseguramiento en la vejez, algo parecido a una mesada pensional, la cual podrá ser vitalicia. Se trata de la llamada hipoteca inversa, que es un mecanismo dirigido a las personas mayores de 65 años que son propietarios de vivienda y que quieren tener un ingreso complementario. En más de 30 países del mundo se ha planteado una tercera alternativa. Esta tercera alternativa es denominada, como lo decía el presidente ahora, la hipoteca inversa. Podrán utilizar su vivienda para asegurar su sostenimiento económico durante la vejez, hipotecando el inmueble a cambio de una renta mensual que puede ser vitalicia, temporal o única. Pero ¿cómo funciona? La persona interesada se debe de acercar a una entidad que tenga habilitado el producto y con ello podrá pactar la hipoteca. La figura, que se va a utilizar en varios países, le permitiría a la persona recibir estos recursos mensuales mientras sigue disfrutando de su casa hasta el último día. ¿Qué es una hipoteca inversa? Una hipoteca inversa es un acuerdo privado que está supervisado, reglado y monitoreado por el Estado. ¿En qué consiste? Consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del bien. Pero cuando ya no esté la persona, ¿se perderá el inmueble? Esta es la pregunta que muchas personas están haciendo. En este momento los herederos pueden saldar la deuda de la hipoteca con sus recursos, vendiendo el inmueble o pagando el porcentaje correspondiente al entregar el inmueble como pago de la renta que recibió su familiar. Garanticemos los derechos de los consumidores. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las familias que se acojan a esta alternativa voluntaria de la hipoteca inversa tengan por lo menos suficiente ilustración de las implicaciones. 1, 2, que el avalúo, que es una pieza fundamental del producto, se haga de manera independiente, que tengamos mecanismos de salida. Otra de las preguntas que se ha suscitado en torno a esta propuesta es si es solo para los pensionados o aplica para todos los que tengan más de 65 años. El gobierno responde que esto aplica para las personas mayores de 65 años que sean dueñas de una vivienda sin importar si tiene o no pensión. Y por eso lo que tendremos en los próximos días es un proceso muy intenso de socialización de la medida y una clara convicción de gobierno que en el segundo semestre de este año debemos implementarla en toda Colombia para que aquellas familias que quieran tener un ingreso adicional por cuenta de su vivienda lo puedan hacer en la tercera edad. ¿Cómo será la renta que se recibiría por parte del interesado? Pues bien, mucha atención porque la hipoteca inversa maneja 3 tipos de rentas y dependiendo de las necesidades de quienes decidan usarla, la primera es la renta vitalicia, que consiste en un pago mensual hasta que la persona ya no esté en este mundo. La segunda es una renta temporal, es decir, la destinación de un valor mensual por un número determinado de años, y la tercera es una renta única, que consiste en recibir la totalidad del valor en una entrega. ¿De qué depende el monto? Pues bien, según esta investigación, el valor del monto mensual dependerá de varios factores como el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes y el producto, la modalidad e hipoteca inversa que haya seleccionado la persona que esté interesada. Este mecanismo aplica para todos los extractos. Según el gobierno, sí, no hay distinción de estratos o ingresos. Si a los 6 meses o al año ya no está el beneficiario, el inmueble queda en manos del banco o del grupo asegurador. Pues bien, la respuesta es la siguiente. El inmueble es la garantía para el pago de la deuda. Si esa deuda se paga, entonces se levanta la hipoteca sobre el inmueble. Si no hay pago de la deuda, entonces se hace efectiva la garantía, es decir, se entrega el inmueble como pago de la deuda. Otra de las preguntas, ¿cómo se va a calcular la renta para quienes
resulten beneficiarios de este producto. ¿Y quién define esto? Bien, la respuesta del gobierno es la siguiente: la renta se define principalmente por el avalúo de la vivienda, la edad de los solicitantes, la tasa de interés y la modalidad de la hipoteca inversa, que sea vitalicia, temporal o única disposición. Esto sin perjuicio de los análisis de riesgo que las entidades autoridades pueden evaluar. Si el interesado se acoge a la renta temporal después de un número indeterminado de años, ¿qué pasa con su vivienda? La persona seguirá residiendo en su vivienda sin ningún inconveniente y no tiene el deber de pagar en ese momento el valor que ha sido otorgado como renta, por cuanto la obligación solo podrá exigirse al momento de la desaparición del dueño o del último de los beneficiarios. Si la familia decide voluntariamente durante la vida del propietario o de sus beneficiarios cancelar la deuda, podrán hacerlo sin ningún problema. Más preguntas frente a este tema: ¿a partir de qué edad y hasta qué años puede un colombiano aplicar a este beneficio? La edad mínima para acceder es de 65 años. No existe una edad máxima para poder celebrar el contrato de hipoteca inversa. Otros seguidores hicieron esta pregunta: ¿el producto puede verse como la sustitución del sistema pensional en el país? Según la respuesta del gobierno, en Colombia tan solo 3 de cada 10 adultos mayores tienen pensión, pero 7 de cada 10 tienen un inmueble propio, así que esta alternativa es muy atractiva para los adultos mayores que quieran o necesiten recibir una mesada adicional. Ante la pregunta de que si en otros países que tienen este producto parecido, ¿cómo les ha ido? Según la respuesta de muchas personas que han podido ver este producto en otros países, dicen que en Estados Unidos, México, Chile, España, entre otros, en todos estos países el producto se ha implementado de forma muy positiva y ha logrado proveer una solución para mejorar las condiciones, especialmente en los adultos mayores. La pregunta que hicieron usuarios también al gobierno: ¿no sería mejor arrendar el inmueble o una habitación y así conseguir un ingreso? La respuesta del gobierno es muy sencilla: pueden hacer ambas. Para el caso en el que un hogar tenga una propiedad que haya un puesto en arriendo, este inmueble también podría ser sujeto a hipoteca inversa, recibiendo así un doble canon: el valor del arriendo y el valor de la hipoteca inmersa. Los trámites para este producto serán virtuales, teniendo en cuenta el aislamiento y sus posibles escenarios. Las entidades financieras se han adoptado en lo posible a la virtualidad durante este periodo de aislamiento preventivo. Esperamos que también se adapten las medidas de virtualidad para este producto. No obstante, todo dependerá de cada establecimiento. En un ejemplo hipotético, para entender cómo opera la figura, en el caso hipotético, por ejemplo, de X persona de 75 años y el esposo Martín de 70, están de pareja, tienen una vivienda de 200 millones, producto de su esfuerzo, y con el ánimo de acceder a la hipoteca inversa, María podría ir a la entidad de preferencia y hacer el acuerdo bajo la modalidad de renta vitalicia. El asesor de la entidad le explica que de acuerdo con el avalúo de su vivienda, la expectativa de vida de ella y del esposo, además de variables, podrían recibir una renta mensual de 800,000 pesos. De esta forma, María y su esposo podrían recibir ese monto mensual sin tener que mudarse de casa. Así, la vivienda se convierte no solamente en el espacio en que ellos cumplen sus sueños, sino en un mecanismo para garantizar el sustento económico durante la vejez, anotó el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. El jefe de la cartera de vivienda explicó que el decreto a través del cual se expide esta nueva medida está a punto de ser socializado con todos los sectores económicos y la comunidad en general. Su presentación se va a cumplir en los siguientes días. Por su parte, analistas expresaron que darán a conocer los conceptos después de ser analizado. Por ejemplo, Mauricio Olivera, presidente de la firma Econometría y expresidente de Colpensiones, expresa que la iniciativa es interesante, pero hay que esperar el decreto. Otros sectores prefieren esperar a que el gobierno nacional presente el decreto antes de emitir su propio concepto. Nos vamos con más noticias. Mucha atención. Parece sacado de una película, pero hay informaciones oficiales que lo admiten y aseguran que estos seres de otro planeta nos han visitado durante mucho tiempo. Estos videos confirman que no estamos solos en estos momentos y esta información se habría mantenido en secreto. En marzo del año anterior, el exministro de Canadá, Paul Herger, en un congreso de ufología, aceptó la existencia de diferentes razas de los alienígenas en el mundo. The other species that I learned about not too long ago was called the tall whites. And these tall whites were living on United States Air Force property and working in cooperation with the United States Air Force and sharing technology. El supuesto documento publicado por Wikileaks y en el que fuera secreto de la NASA describe las razas de los alienígenas expuestas, y el exministro de Defensa de Canadá va aún más lejos y dice que es algo muy sorprendente y asegura que hay extraterrestres vivos en la Tierra y que al menos 2 de ellos trabajan con el gobierno de los norteamericanos. And basically the shape of it and the size
brain was kind of a little bit bigger. Según las investigaciones de Wikileaks, serían hasta 4 las razas que habrían tenido algún contacto con el hombre en la Tierra, y una de ellas describe la investigación serían los grises. Esta raza son descritos como seres de 1,20 metros de altura, cuerpos alargados, cabeza abultada, calva y de un gran enorme de tamaño en los ojos, grandísimos y sin oídos. A ellos se les atribuye la desaparición o abducción de seres humanos en todos los tiempos, con tan solo un propósito, según Wikileaks, la creación de una raza híbrida con habitantes de nuestro universo, con el único objetivo de preservar su civilización. Ella es una mujer italiana de la municipalidad de Cerdeña, de 43 años, y asegura haber sido abducida por los alienígenas y fue puesta a órdenes de las legiones para someterla a varios tratamientos de fertilidad. Sí, he tenido 18, solo que al segundo mes vienen y se lo llevan, porque fecundan el óvulo, luego vienen y se lo llevan. La mujer dice tener videos y fotografías de los alienígenas y de las naves para corroborar todo lo que dicen. A esto se le suman las marcas hechas en el cuerpo por supuestos alienígenas y un dispositivo colocado en el centro de su cerebro, algo que ha sorprendido a los médicos italianos. Asegura Johanna que no pudo concebir en una oportunidad un ser de otro planeta en su vientre, y esto le trajo muchos problemas de salud, mitad humano, mitad terrestre. No solo los grises han llegado a la Tierra, se conoce de los pleyadianos, que son casi humanos, cabellos rubios, ojos claros y piel extremadamente blanca. Se describen en las tablas del pueblo sumerio en el año 3500. Los humanoides gigantes serían otra de las razas de otro universo de 3 metros de altura y son de piel y cabello extremadamente blanco. En marzo del 2013, el historiador y el periodista Richard Doller entrevistó a un ex miembro del servicio secreto de los Estados Unidos que quiso contarlo todo antes de partir. Dijo que en 1958 ingresó al área privada del Área 51 en el desierto de Nevada en los Estados Unidos, donde el gobierno investigaba la ciencia ovni. Asegura que el gobierno sabe de la existencia de estos seres. Además, asombra con su relato diciendo que había una nave alienígena y que aparentemente estaba estrellada. Había un alienígena con vida. Razas alienígenas que han visitado al universo servirían para una película, pero hay otros que son muy escépticos sobre el tema. Incluso Rusia también conoce sobre este tema y no dice sobre cuántos extraterrestres hay en el mundo por temor a que haya pánico. La Organización de las Naciones Unidas ha designado a la primera embajadora para asuntos alienígenas de Malasia para preparar una respuesta a todos estos temas inspiradores. Llegamos a la parte final, amigos. Si a ustedes les gustó este video, por favor, manito arriba. Si no les gustó, manito abajo. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones y, por supuesto, todos los comentarios los leemos en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su apoyo.